Comenzamos un nuevo podcast de Apuntes de Psicología. Ya sabes que en esta temporada estamos dejándote algunas ideas para que puedas ganar en inteligencia emocional. Estamos conociendo las emociones primarias, por qué aparecen y para qué están ahí. Apuntes de Psicología, con Molo Cebrián. Entiende tu mente. En esta ocasión, y como siempre con la ayuda de tus testimonios, hablamos de la emoción de ira. Hola, chicos. Hola. Oye, que me encanta vuestro programa, ¿eh? Muchas gracias. Me ha hecho gracia lo de la ira, porque te paras a pensar y dices... ira, yo soy una persona súper tranquila y nunca tengo ira. Pero hace un año estaba cenando con una amiga y entraron en un bar, yo no estaba y me robaron el móvil. Al día siguiente me dice un amigo, ¿y por qué no me llamaste, no? ¿Cuándo te pasó esto? Pues delante de un montón de gente me puse a gritar y dije, pero tú estás loco, ¿cómo me acaba de pasar una cosa que me acaba de dar el sentimiento de ira a niveles a tope. Entonces quisiera compartirles que yo trabajo en el sector financiero. Me ofrecieron una nueva vacante en otra empresa diferente a la cual trabajo, con una mejor paga, y en mi empresa actual, con tal de no dejarme ir, me igualaron la oferta. Y bueno, ya pasaron unos días y parece ser que esta oferta es imposible y todo pasó. Perdí mi otra oferta, la nueva, y sigo ganando lo mismo y haciendo lo mismo en el trabajo en el que estoy. Creo que la palabra ira suena un poco fuerte, pero la última vez que experimenté esta emoción fue hace poco, porque llevaba varios meses, 4 o 5 meses, esperando a que la administración del país donde vivo ahora, que es Francia, resolviera un problema administrativo que tenía. Y cuando por fin obtuve una respuesta después de muchas llamadas y muchos correos, se habían equivocado en la respuesta, en la resolución. Y recuerdo sentirme muy enfadada y además no poder controlar esa reacción, ¿no? Y creo que el motivo por el que experimenté esto fue porque cuando causas ajenas a mi voluntad interfieren en los planes que yo había creado, en esos proyectos que yo había planeado y que ya en mi mente tenía una estructura, eso me hace sentir que pierdo el control. La ira, que algunos entienden como rabia, enojo, cólera, furia, tiene diferentes nombres, pero todos de alguna manera entendemos de lo que hablamos. Entonces la ira es una emoción que nos lleva a sentir irritabilidad, resentimiento, incomodidad. Así nos describe Robert Mengual, psicólogo del Club ETM, la emoción de ira. Una emoción que es fácil de identificar en nosotros y en los demás. Y me dijeron que no me podían atender y todas esas cosas. Entonces sentí como la temperatura se me empezó a subir y entonces sí sentí mucha ira. Pues cuando frunce el ceño, ¿no? Y de repente sus cejas se entornan hacia abajo, y cuando de repente aprieta los dientes o enseña los dientes, podemos ver una rigidez también corporal, porque puede que apriete los puños, un acaloramiento, porque de repente su piel se empieza a tornar más roja, porque al final la ira, esta emoción va desencadenando internamente de diferentes cambios, tanto neuronales y nerviosos como hormonales. Entonces pues se va manifestando también con un acaloramiento, es decir, nos vamos calentando y eso lo podemos percibir en los demás desde la observación directa. Y vamos ahora con la pregunta que más de uno será, ¿eh? ¿Para qué sirve esta emoción de la ira? Pues la verdad que no lo sé. Menos mal que estéis vosotros para hacernos saber todo sobre psicología y hacernos entender. En nada, Robert nos cuenta su función. Antes, van aquí algunas opiniones de amigos del podcast como tú. Nos encanta hacer este podcast entre todos. La ira es una respuesta que tenemos ante alguna amenaza. Es como una forma de defendernos o de luchar contra algo que creemos o nos parece una amenaza. No quiere decir que en realidad lo sea. Yo creo, como hay muchos dichos, es una forma como de liberarse, de usarla como válvula de escape sobre ciertos sentimientos que se almacenan dentro del cuerpo. Yo creo que es la funcionalidad es explotar, sobrepasar estos límites naturales que tenemos
para poder así el organismo liberarse de alguna manera de una presión que le llega. Y bueno, a muchos nos ha pasado que cuando liberas esa ira, después te sientes culpable, pero hay ciertas iras que te sientes aliviado. Su función básicamente creo que es para determinar que algo no anda bien con nosotros o con los demás. Creo que nos pone alerta precisamente para dejarnos saber eso, que hemos perdido el control de una situación y que tenemos que cambiar nuestra estrategia de respuesta ante una situación. Yo creo que la función de la ira es poder desfogar esa frustración que sientes a raíz de otras cosas, puesto que una ira mal canalizada es capaz de producir ataques de ansiedad, que eso es lo que yo he sentido al no expresarla y solo guardarla. La principal función, al igual que el resto de emociones, es protegernos, advertir amenazas, peligros, agresores y controlarlas, paralizarlas, enfrentarlas, para que no nos mermen, para que no nos destruyan. Entonces, al final, el fin último es la supervivencia, y lo que busca la ira, de alguna manera, es predisponernos para hacer algo que nos proteja y para enfrentar esa amenaza que estamos viendo, que nos está generando, o ese daño que nos pueden hacer tanto físico como psíquico. A día de hoy yo no le encuentro mucha utilidad. Todo lo contrario, lo veo como algo negativo. Este pensamiento sobre la ira es bastante común. Efectivamente, la sociedad tiene muy mal vista esta emoción. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ver a alguien enfadado, porque genera incomodidad y sobre todo porque puede ser pues un indicador quizá de amenaza. Cuando vemos a personas muy enfadadas y fuera de sí mismas, etcétera, podemos llegar a temer lo que Daniel Goleman en su libro de inteligencia emocional describe como un secuestro emocional, que es ese momento en el que se nos va la cabeza y ya no atendemos a razones y podemos ya descontrolarnos desde la violencia. Entonces, normalmente la sociedad tiene muy mal vista esta emoción, la ve como inapropiada y la intenta censurar, porque no nos gusta ver en los demás esta emoción y sentir que los demás la viven, porque sabemos que después puede venir una acción de agresividad o de violencia, y eso no nos gusta ni nos hace vivir en paz con los demás en sociedad. Pero en un momentito te vamos a contar cómo esta emoción, como todas, tiene su razón de ser, tiene su utilidad, y bien gestionada es una emoción muy sana. Pero antes conozcámosla un poco más. Por ejemplo, enumerando los diferentes tipos de ira. Podemos sobre todo destacar 3 tipos de ira, que es importante que los distingamos para saber que no todas las iras son iguales, o no toda la rabia que sentimos es igual. Y una de ellas es la ira impulsiva, de autoconservación, podríamos decir, que es una ira defensiva, es decir, en el momento en el que vemos una amenaza inmediata, imaginaos que viene hacia nosotros un perro y que vemos que tiene una intención de mordernos, ¿no? Pues nos puede surgir el miedo, pero si nos alcanza el perro y de repente pasamos del miedo a la ira, puede que nosotros contraataquemos en un intento de defendernos de una situación que nos amenaza. Entonces, esta es una ira impulsiva que lo que busca es nuestra propia supervivencia y que no pasa por procesos de pensamiento, sino simplemente es una conexión directa entre la amígdala, que es la que se altera cuando sentimos ira, igual que en el caso del miedo, y la acción directamente. Por eso se llama impulsiva, porque no hay un procesamiento cognitivo, sino que directamente hay una reacción. Por otro lado, tenemos una ira que podríamos denominar como intencionada o dirigida hacia lo que sentimos que nos está provocando ese daño. Es decir, que una persona ha hecho un comentario ofensivo o un comentario que de repente en un grupo nos hace sentir humillados y enfadados y sentimos esa emoción de la ira. Pues aquí de repente este es otro tipo de ira, y es una ira más dirigida hacia alguien que sentimos que nos está haciendo daño, y es más intencionada porque de repente está focalizada en la otra persona y puede llevarnos, si cometemos el error, a desplegar una agresividad hacia la otra persona, que luego igualmente nos daremos cuenta de que no era la mejor de las soluciones. Pero si la ira como emoción no la controlamos, puede desencadenar en el descontrol de nuestros impulsos agresivos, y esa ira la podemos dirigir en agresividad hacia el otro y generar un daño mayor. Hubo un malentendido con mi maestra de matemáticas y bueno, llegó a cierto punto en el cual quise tal vez explicarle o solucionar el problema, pero simplemente no me escuchó, y tal vez no sentí que no encontraba ningún tipo de salida, impotencia, sentía que era injusto de que no podía ser así,
y acudí a ir al baño, me desahogué, sentí básicamente ira. Tenemos la ira recurrente y esta tiene que ver con un aspecto más caracteriológico y de personalidad. Es decir, hay personas que viven la ira como una emoción casi permanente. Es decir, están siempre enfadados, están siempre con esa sensación de mala leche y siempre están poniendo o imprimiendo en sus acciones un puntillo de agresividad que va precedido de esta emoción, de la ira. Esas personas realmente no están a gusto ni son felices. Estamos hablando de este tipo de ira, no de la ira sádica de aquellas personas que envueltas en el poder de repente disfrutan generando esta agresividad hacia los demás y machacándoles. No, estamos hablando de estas personas que por dentro se sienten muy mal y de repente esa emoción de la ira se acaba convirtiendo en un rasgo de personalidad y están siempre enfadados o enfadadas. Sí me pasa de sentir ira y me pasa muy seguido y siempre tengo un sentimiento de culpa cuando se me van esos momentos en que siento ira, porque a mí, por lo menos en mi caso, me dura quizás 10 minutos, pero después cuando se me pasa, me termino sintiendo mal, me termino sintiendo culpable porque siento que no era necesario enojarse o era necesario sentir ira en ese momento, porque siempre trato de buscar la calma y en ese momento no la encuentro. Entonces es un momento muy complicado y la verdad es que no entiendo por qué pasa, pero pasa y pasa mucho. Quería compartir con vosotros un concepto que a lo mejor lo tocáis, que es el trastorno explosivo intermitente. Este trastorno lo he sufrido desde la adolescencia y para mí se me ha presentado como un brote repentino totalmente inesperado y para los demás, para mi entorno, suponía un estrés y una incomprensión. Gracias a mi pareja lo he podido identificar, entender y desde entonces no he sufrido ninguno más. Gracias por vuestro trabajo, lo vuestro es calidad y espero que lo compartáis. Un abrazo súper fuerte, besitos. Gracias a ti por este apunte. Sumo ya a nuestro cuaderno de futuros temas el trastorno explosivo intermitente para abordarlo con calma en la próxima temporada. Y ahora la pregunta que más hemos recibido en redes sociales. Aprovecho también para preguntaros qué maneras veis vosotros apropiadas o que propongáis para gestionar esta ira y cuál sería una manera inteligente de poder sobrellevar la ira. En nada vamos con la respuesta. Búscanos en redes sociales. Entiende tu mente. Seguimos, Y aquí lo prometido. Me faltó preguntarles sobre los tips que ustedes recomiendan para canalizar esta emoción, que no sea de pronto explotar de una manera de pronto agresiva o manifestarla de pronto hiriendo a los demás, sino de una manera como que pueda llamarse positiva, entre comillas, para no salir herido, no herir a otro ni herirse a uno mismo. ¿Qué tips recomiendan para canalizar esta emoción? Bueno, pues una manera interesante de gestionar esta emoción, lo bueno que tiene primero de todo es que detecta una amenaza y que ve una situación de descompensación. Entonces aquí la gestión de la ira tiene más que ver con buscar y proponer algunas alternativas para descargar ese acumulamiento de energía negativa que podemos vivir dentro, que supone cuando estamos enfadados, e intentar canalizarla sin hacer daño a nadie, intentando deshacernos de esa energía negativa, bien gastando con algunas actividades o bien nosotros recalculando y rediseñando mentalmente las razones y tranquilizándonos a nosotros mismos. Y no olvidemos lo más importante, la ira puede ser una emoción muy sana cuando está bien vehiculizada. La ira, sin duda, puede servir en un momento, por ejemplo, de estado de tristeza o de depresión para promover un cambio para salir de ese hoyo oscuro que es la tristeza, la melancolía, el estar parado. Entonces, sería pasar de una actitud pasiva y de bajar los brazos a sentir la ira de repente y una activación, porque al final la ira tiene mucho más que ver con la activación
de uno mismo. Entonces, cuando pasamos a la ira, pasamos de la impotencia de la tristeza a la potencia de la ira. Ahora bien, la potencia sin control no tiene mucho sentido, y aquí es muy importante, a la hora de nosotros gestionar esta emoción de la ira, saber muy bien redirigirla y encauzarla, de manera que la respuesta que demos a la ira no nos complique al final más la vida. Y un último apunte. Una última idea que me parece interesante que todos tengamos en cuenta, y a nivel de encuadre de esta situación, es que tenemos que abrazar la ira como parte de las emociones, que la ira en sí misma no es mala ni es buena, que todo depende de cómo la utilicemos para recuperar ese equilibrio, porque cuando surge la ira es porque ocurre un desequilibrio, y que de alguna manera el entrenamiento en este caso pasa un poco por la gestión de la ira, no tanto por no sentir esa ira. Evidentemente, en la medida en la que consigamos evitar pues a esas personas o a esas situaciones que despiertan en nosotros esa ira, conseguiremos ahorrarnos sentir esta emoción. Pero igualmente, como en la vida no nos van a otorgar la gracia y la posibilidad de evitar en todo momento que la gente y las circunstancias nos generen esta emoción, pues tendremos que plantearnos cómo manejarla. Antes de terminar, un mensaje breve para los amigos del Club ETM. Si te gustan los contenidos sobre emociones e inteligencia emocional, recuerda que tenemos un reto, Entendiendo las emociones básicas, donde Robert nos habla de estas y sobre todo de cómo afrontarlas mejor. Tienes más info en entiendetumente.info. Si quieres ampliar información, acércate a nuestra web entiendetumente.info. Y en el próximo podcast hablaremos del histrionismo. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Hasta el próximo podcast, que será ya el 97, ¿eh? Nos acercamos ya a la fiesta del podcast número 100.